En primer lugar, que el movimiento del Papa es un movimiento en línea con el plan de Dios en la historia, y aquí yo abro un paréntesis, porque el plan de Dios en la historia, para aquel que es teólogo, estudió el cristianismo y el islam y el judaísmo y la familia abrámica, el mensaje abrámico, es el gobierno del Creador en la tierra de grado, aceptado por propia voluntad, libremente por las criaturas. Mientras que el sistema en contra del plan de Dios es un sistema impuesto por la fuerza, sea el del faraón, sea el de Nimrod, sea el del César, sea el de Trump, lo que sea. Digamos, aquellos que imponen una visión por la fuerza. Nosotros estamos en la antesala, todos estos movimientos religiosos, estamos en la antesala de la realización de las profecías, tanto en la tradición cristiana, islámica, judía, de un tiempo en que la humanidad se irá reuniendo en torno a la identidad original, primaria y fundamental, que es el señorío de Dios, cuyo gobierno o plan de Dios o gobierno de Dios en la tierra es un gobierno de fraternidad, de hermandad, de familia humana reconstituida, de solidaridad, de eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera. De modo que la clave del Papa Francisco cuando habla de todos hermanos, con esa consigna viene a Irak, es decir, la globalización, pero no la globalización del 20% que acapara riquezas, que impone por la fuerza y que elimina las identidades particulares, sino la globalización, que es un fenómeno imposible de detener. O sea, la aldea global, la comunicación, el transporte nos lleva a la unidad, necesariamente nos empuja a la unidad. El tema es qué espíritu tiene esta unidad, y aquí Francisco habla de la unidad de la fraternidad. Muy bien, en la unidad de la fraternidad, en la globalización de la hermandad, la solidaridad, la justicia, la paz, el amor de una familia, en definitiva esto es la familia humana, que señala Francisco, los abrámicos tienen que dar el ejemplo, porque son los judíos, cristianos y musulmanes, son aquellos que creemos en que efectivamente somos una familia, no es una mera declaración. El Papa fue recibido en Bagdad con una frase islámica del Imam Ali, sucesor del profeta, que dice: los humanos son dos, o son hermanos en tu religión o son hermanos en tu condición humana, es decir, son hermanos sí o sí. Son hermanos conscientes, creyentes, que creen que son hermanos realmente de un padre y una madre común, o bien son hermanos porque son seres humanos. Digamos, no hay escapatoria de estas dos posibilidades. Muy bien. Nosotros en las tradiciones tenemos que Jesús y el Mahdi, el descendiente del profeta, vienen a llenar la tierra de justicia y paz, como es el anhelo profundo de la humanidad. Para que esto se desarrolle de forma libre y de forma, digamos, voluntaria, sin imposición, tiene que haber una preparación, y eso es lo que estamos viendo hoy. Es decir, tienen que acercarse las tradiciones abrámicas en primer lugar y dar el ejemplo. Lo que se dijo acá del encuentro ortodoxo católico en Cuba, nada menos que en Cuba, es una síntesis de lo que vengo diciendo, es decir, la unión de cristianos, dos fuerzas tremendamente poderosas, pero que, si se quiere, hoy no están en la cima total del poder. Recién Rusia se está reconstituyendo. Entonces llegaron a decir el fin de la historia, creyeron que el dominio, digamos, este dominio de corte, digamos, imperialista era definitivo, era un triunfo definitivo, caído el muro, pero evidentemente se han equivocado, han subestimado las fuerzas de identidad de la humanidad, en primer lugar, de los pueblos en segundo lugar. Muy bien. Este acercamiento, por lo tanto, es manifestación de esta actitud. El Papa Francisco es un pontífice, y como tal su misión es una misión, él lo dice, es una misión de paz, de puentes, de establecer puentes. Como bien dijeron el doctor Barrios y el hermano, el doctor Pereira Mérez, el licenciado Pereira Mérez, dijeron que el Papa tiene, digamos, el Papa representa el movimiento de la periferia a la centralidad. No es una decisión del Papa. La centralidad europea fue a buscar al Papa, eligió a un Papa periférico, digamos, porque de alguna manera desde el centro el mensaje se ha vaciado, de alguna manera.
no quiere decir que el centro no vaya a ser también partícipe de este renacimiento espiritual y de este resurgimiento. Sin duda lo va a ser, pero la guía de esta resurrección vendrá de la periferia necesariamente. Es decir, vendrá de los oprimidos, de aquellos que han sufrido la imposición, no de los centros de hegemonía mundial, porque son los que tienen que modificar su actitud, pero que no la quieren modificar, desgraciadamente, y insisten en una hegemonía, digamos, que no da resultados, que además ellos lo confiesan. Es una hegemonía que lleva o conlleva la destrucción de un gran porcentaje de la humanidad, porque dice que no alcanza, no hay alimentos suficientes, no hay atmósfera suficiente, es decir, están en un plan de reducción, porque obviamente dentro de las categorías hegemónicas que ellos plantean, es una tierra para pocos. Pero ese plan es inviable, porque aún esos pocos, digamos, no van a poder organizarse de tal manera que realmente, más allá de que es una actitud muy inhumana para con el gran porcentaje de la mayoría, absolutamente antidemocrática, por otra parte, no es humana y no es el plan de Dios. En el plan de Dios, pensemos en Jesús, pensemos en Moisés, pensemos en Mohammed, en el plan de Dios, la tierra tiene capacidad para albergar 10 veces más humanidad sin ningún problema. Es decir, porque hay una mala administración de los recursos naturales, de la distribución de los bienes, de la producción de los bienes, de todo un sistema que debe modificarse. Esto es un tema muy importante. Por eso el viaje del Papa es muy importante. Yo quiero decir una cosa que en los pocos minutos que tenemos, que quiero que se preste atención, porque si no perdemos la dimensión de las cosas. Se habla mucho, por ejemplo, en este viaje, es tal la envergadura que está produciendo, lo que está produciendo este viaje, que hay un montón de, la mayoría opiniones a favor en la región, en el mundo, pero hay una minoría muy preocupada, que es esa minoría hegemónica, que a través de dos metodologías trata de oponerse a este viaje. Primero la del silencio, la del boicot, la de que esto no se habla, no se muestra. En los grandes medios hegemónicos vamos a ver los minutos que se le dedica, si se le dedica y cómo se le dedica a este fenómeno. Es un tema para analizar, que lo vamos a analizar en el cierre de este viaje, si Dios quiere. Vamos a ver qué repercusión se le dio, qué tratamiento se le dio. Ese es un tema. Y el otro es una dedicación o una muestra del tema, pero distorsionada. Es decir, con una visión pesimista, negativa, de múltiples formas. Pero estas dos concepciones, sea el silencio, el boicot, o sea el ataque, la crítica, realmente vendrán de una minoría. La gran mayoría está sedienta de estos puentes de unidad y de estos encuentros, la política del encuentro del Papa. Ahora, lo que yo quiero decirle a los queridos hermanos y hermanas y que escuchas de Occidente es que no perdamos la dimensión del foco de lo que voy a decir. Se tiene ojos y se tiene capacitación y se tiene preparación para valorar y dimensionar la valentía, digamos, la actitud espiritual del Papa, el rol del Papa en esta construcción de puentes, en esta unidad periférica para cambiar el mundo, para restituir la hermandad abrámica. Pero yo quiero aquí hacer alusión a la otra parte, porque esto es una actitud de dos partes y quiero que se sepa bien lo que voy a decir, que se entienda bien. Primero, para que el Papa pueda estar haciendo este viaje, los iraquíes tuvieron que defenderse a sí mismos de una brutal agresión imperial, ¿sí? Donde la gente está equivocada, piensa que los terroristas son islámicos porque eso es lo que le han vendido, siendo que estos terroristas, entre comillas, islámicos, son apenas la punta del iceberg de todo un sistema y un aparataje que se volcó sanguinariamente sobre estos pueblos y esta región, y cuyas mayores víctimas fueron los musulmanes. Y dentro de los musulmanes, sin distinción, porque también fueron víctimas los cristianos, por eso el Papa viene a reanimarlos, los chiitas, sin caer en sectarismos. Esta es la realidad, lo decían ellos. Decían, por ejemplo, los del ISIS, cuando llegaban a un lugar, decían qué nombres tenían, y si los nombres denotaban una visión chiita, les cortaban el cuello. Y digamos, por cada uno de los cristianos que los videos occidentales mostraban como una distorsión de un supuesto enfrentamiento entre el Islam y los cristianos, que no existía como tal, en rigor era una distorsión. Por cada uno de los cristianos morían miles de musulmanes sin prensa. Entonces,
voy a graficar para que se den cuenta de lo que quiero decir. Bien querríamos nosotros, las minorías musulmanas, y en especial las minorías chiitas, pero no solamente las chiitas, que nuestros líderes nos vengan a visitar y nos fortalezcan en Occidente, pero no pueden. Es decir, por ejemplo, el líder, el Ayatollah Sistani, no estaría libre de venir, pero si Occidente fuera realmente cristiano como declama, claro que podría venir, sería un encuentro extraordinario. Y podría hacerse en Roma perfectamente. Y si fueran libres como declaman, entonces darían libertad y el mismo Ayatollah Khamenei podría venir. El último punto, ya cierro porque se me está yendo el tiempo, es que Irak e Irán son una unidad geoestratégica muy importante del Islam, muy unidas, sellada su unidad con el martirio del mártir del comandante Soleimani y el subcomandante de las milicias liberadoras de Irak, iraquíes, Abu Mahdi al-Mohandes, y la unión entre el liderazgo de Ayatollah Sistani y Ayatollah Khamenei, yo no veo disparatado pensar que esta es una víspera, es un primer paso de un futuro posible viaje del Papa a Irán. Y esto sí que realmente es otro gran paso que ojalá Dios quiera se dé. Quiero cerrar porque hay mucho para decir, pero la verdad es que este es un antes y un después. Aquí este paso va a dar lugar a desencadenar con una rapidez inusitada, fíjense, todo lo que se invirtió de parte de los pseudo-abrámicos, porque acá, en definitiva, al final, la cuestión se va a dirimir entre los abrámicos y los pseudo-abrámicos. Y no es que todo el mundo va a pertenecer a un bando u otro sea, sino que aún los que no tengan religión van a optar por un bando. Y este encuentro en Cuba lo demostró de parte del patriarca ortodoxo y de Francisco. Aquí, digamos, se invirtió mucho para decir que el chiismo está fuera del Islam, que el chiismo es una amenaza, es terrorismo, es peligroso, y el Papa con su viaje da por tierra años de inversión para destruir el puente y la comunicación entre dos sujetos activos. El renacimiento que encarna el Papa del cristianismo con su prédica de volver a Jesús, volver a la iglesia de los pobres, volver al pueblo, tener olor a oveja, con el carácter de sujeto del mundo chií que se saca el lastre del colonialismo, se saca el lastre del imperialismo y hoy es sujeto soberano que tiene palabras para decir. Y este encuentro va a desencadenar una multitud de cuestiones que, por supuesto, es un honor que el Instituto de Geopolítica y de Filosofía del siglo XXI esté en donde tiene que estar analizando lo que tiene que analizar, porque es la punta de lanza de todo un cambio mundial. Como se dijo bien, todo el movimiento progresista que tuvimos en la Patria Grande, que pareció que íbamos a reunirnos, que pareció que se rescataba el espíritu de la Patria Grande, le faltó, y esto es una crítica constructiva a nuestros hermanos, le faltó ética y le faltó espiritualidad. ¿Y por dónde le entró el enemigo a destruirlo? Justamente por ese vacío ético y moral. Y entonces, cierro con esto, como dice Francisco en Laudato Si, es la hora de que esto lo solucionamos entre todos o no lo soluciona nadie. Y entre todos significa, como bien señaló Pereira Mele, cuando dijo que la geopolítica tiene que incorporar en su análisis el factor religioso. Y en dicho de Francisco dijo, a la mesa se tiene que sentar a resolver este tema teólogos, políticos, empresarios, sindicales, pueblos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Acá todos nos tenemos, digamos, gente del clima, digamos, de lo que tiene que ver con la atmósfera, todos, ingenieros, etcétera. Esta es la propuesta de los líderes religiosos. En una época ya pasada nos peleábamos entre sí, que los religiosos contra los científicos, que los científicos... Por supuesto, esto no estaba ni en la enseñanza de Jesús ni en la enseñanza de Muhammad. Esto no era cristianismo real, ni era Islam real si lo hubo en algún lugar. Y como bien dijo el doctor Barrios, ahora esta revolución islámica es una revolución tecnológica, industrial. En ese sentido es moderna. ¿Qué problema hay con la modernidad? Así que bueno, me extendí, perdón. Dios quiera que realmente los pueblos, con el trabajo de estos líderes, encuentren el camino de la unidad, de la paz, de la justicia,
de la liberación de la soberanía y sea beneficioso para todos. Bueno, yo como soy moderador sigo hablando ahora. Vamos a dar lugar entonces al profesor de la universidad, el doctor de la Universidad de Teherán, que vamos a poner parte de su video. Yo tengo acá la traducción porque él habla en persa. Esto es parte del encuentro de los pueblos. Al principio, hasta que todos hablemos el idioma en común, llevará sus dificultades, pero es importante que tengamos paciencia. Los pueblos tienen que tener paciencia en el encuentro y en el conocimiento mutuo. Sí. Después le pido la palabra, si puede ser, ¿eh? Sí, yo les quiero aclarar al doctor Barrios y al doctor Pereira Mere lo siguiente, que después de la exposición del profesor, vamos a hacer, si les parece, un cierre o una intervención de vuelta. Empezamos con el doctor Barrios, seguimos con Carlos y hacemos como una suerte de conclusión, y por supuesto si hay alguna pregunta la veremos de los participantes que nos están acompañando, especialmente un saludo grande, bueno, para todos, no quiero nombrar a alguien en especial, pero a todos los que están participando, muchas gracias. Sí, vamos entonces con el video y después tenemos la intervención. Bueno, para agilizar el tema, vamos a aludir a su exposición. Yo tengo acá la traducción, voy a leer en parte. El profesor se llama Hoshmanesh Abulfad, es de la Universidad de Teherán, y dice lo siguiente en relación al viaje del Papa Francisco a Irak. Tengo algunos puntos que mencionar. Desde ya saluda, agradece al Instituto de Geoestrategia y de Filosofía del siglo XXI, a los profesores intervinientes, dice que está muy agradecido, que esto es muy importante, y nos dice que quiere señalar unos puntos, y los puntos son los siguientes. En primer lugar, desde el lado del chiismo, dice, él recuerda que hace 60 años, cuando el Papa de aquel entonces, que no sé si era Pablo VI, no quiero decir, no lo menciona y no lo sé, no lo busqué, disculpen, viaja al Líbano, el presidente del Líbano, cristiano él, y el primer ministro y digamos, las autoridades libanesas, musulmanas, algunas le hacen protocolarmente un saludo. Cuando, pasó el Papa por el Líbano, es decir, no es que fue a visitar el Líbano, sino que su avión pasó, le mandaron un mensaje, por el solo hecho de pasar en vuelo por el espacio aéreo libanés. Entonces, un representante que envió la gran autoridad anterior al imam Khomeini, que se llamaba Burjerdi, que envió al Líbano para restituir, para reorganizar a los chiitas del Líbano, lo que dio pie y es la base del gran desarrollo del Islam en el Líbano hoy, que casualmente, si ustedes prestan atención, está unido. Están unidos los musulmanes en el Líbano con los cristianos. El presidente es cristiano, Michel Aoun, y están unidos en un frente de resistencia contra cualquier agresión extranjera. Esto es muy importante, digamos, y habla de lo que venimos diciendo. Entonces, en aquella ocasión, este líder que fue allí y que reorganizó especialmente a los chiitas, pero no solamente a los chiitas, sino también a la unidad de los chiitas con los sunitas y con los cristianos, se llamaba Musa Sadr. Cuando pasó un gran referente iraquí, lo que hoy equivaldría a Ayatollah Sistani en la época de Ayatollah Hakim, pasó en su avión por el Líbano, nadie dijo nada, entonces de las autoridades nadie hizo mención. Entonces, como más o menos fue en un tiempo relativamente cercano al del Papa que pasó por el Líbano, este líder les dijo a las autoridades que ustedes, ¿por qué en el caso de esta referente, digamos, de nuestra religión, ustedes no han dicho, no han expresado nada, digamos, protocolarmente no han hecho un saludo, una alusión? La respuesta que le dieron fue que nosotros no conocemos los líderes de ustedes, digamos, hay varios, no es lo mismo que el Papa es una figura reconocida, es una figura visible, digamos, todos concuerdan, pero en el caso de los chiitas dice, hay más de uno, no sabemos, etc. Bueno, un poco desligaron la responsabilidad con una respuesta que no era muy, digamos, correcta, si se quiere, pero que aludía de alguna manera a la debilidad que tenían entonces
los shias, que históricamente habían sido relegados a la periferia, digamos así. Más o menos como le pasó, salvando las distancias, pero con alguna diferencia, a los católicos que también fueron relegados a la periferia del poder mundial. Entonces, esta es una alusión que él dice, bueno, fíjese cómo han cambiado los tiempos, que ahora el Papa viene a visitar a un líder chiita como el Ayatollah Sistani y a Irak. Esta es una referencia muy importante a tener en cuenta. La segunda que él expresa es la siguiente, es que, bueno, yo estoy con destacados profesores de Argentina, dice, le agradecemos la gentileza, y nosotros en Irán, dice, conocemos a la región de América Latina por su búsqueda de justicia, por su, digamos, por su manifestación de una nueva teología. Él dice la teología de la liberación, él expresa, pero se puede, digamos, ampliar, esto lo decimos nosotros, pero una teología liberadora, que puede ser la teología de la liberación una expresión, pero que hay otras, como la teología tercermundista, ¿no? Bueno, ahora en Argentina del peronismo, la iglesia del tercer mundo, etc. Hubo todo un movimiento tercerista, es decir, ni marxista ni capitalista, que llegó a oídos del mundo, y los intelectuales de Irán y de la región reconocen que en América Latina ha habido un movimiento de una suerte de replanteo religioso y teológico que ha llegado a todos los rincones del mundo y que ha sido conocido. Entonces, en este sentido, él dice que este fue un movimiento que nosotros sabemos era antiimperialista, buscó restablecer derechos de la gente, igualdad, justicia, solidaridad, etc. Y eso para nosotros tiene gran importancia, y él dice que yo invito a los intelectuales de mi país también a prestar más atención a este fenómeno. Nosotros podríamos, no sé, los profesores estarán de acuerdo, sumarnos a este llamado de mayor atención, porque, y sin duda que el viaje del Papa, él también de alguna manera sostiene este tema, es importante desde el punto de vista de este viaje, incentiva, motiva a los intelectuales de la región, del mundo islámico, no solamente los musulmanes, a todos, sea de cualquier creencia que tengan, a un estudio y a una toma más en profundidad y una conciencia más profunda de lo que implica el movimiento religioso entre los cristianos que está teniendo lugar, así como para los cristianos, motiva e incentiva a un mayor detenimiento y estudio, análisis y pensamiento sobre el fenómeno religioso en el mundo islámico. El tercer tema que él dice que quiere aludir y el último tema, es el tema del Sagrado Corán, cuando hace mención a los viajes de peregrinación, los viajes que agradan a Dios, los viajes, digamos, hacia Dios, se puede decir, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y él menciona particularmente la gran peregrinación a la Meca, ¿no? Y cita algunos versículos coránicos, y esta peregrinación a la Meca, él la pone como una suerte de modelo, de ejemplo, en el cual, dentro de este marco, él dice que este viaje del Papa no deja de ser una peregrinación hacia Dios, y por lo tanto conlleva toda una serie de dimensiones extraordinarias en las que Dios interviene y en las que Dios apoya. Él cita unos versículos del Sagrado Corán donde esta peregrinación conlleva dimensiones que él quiere resaltar. La primera es la que estos movimientos generan un movimiento de unidad entre todos los creyentes abrámicos. En particular, estas peregrinaciones monoteístas sacuden, digamos así, a las comunidades de creyentes y las obligan a replantearse, a conocerse, a intercambiar, a pensar, a enriquecerse mutuamente. Este es un tema. Además, estos viajes, estos movimientos, estas peregrinaciones también no solamente ocurren a nivel humano, es decir, no solamente en el ámbito en la esfera de la humanidad de los hombres suceden cosas extraordinarias y a Dios le satisface esto, y por lo tanto Dios ayuda y Dios participa y Dios, digamos, se suma con sus poderes, sus bendiciones a este movimiento, sino que además participa la tierra, los cielos, los ángeles, los seres, digamos, participa el cosmos, digamos, el universo. Una visión
un tanto una visión mística, una visión, digamos, que va más allá, una visión espiritual. Para nosotros un poco es familiar, que como el viaje, digamos, del Papa a Bolivia, digamos, todo el tema de la cultura del cuidado de la madre tierra, del cuidado de la casa común. El Papa en Laudato Si habla de los gritos de la tierra, digamos, del dolor que está siendo, digamos, maltratada, ¿no? Con un afán de lucro inmediato a costa de destruirse, etc. Bueno, esta es otra dimensión muy sanadora para todo el entorno visible y espiritual no visible, la intervención de los ángeles, etc. Esta es otra dimensión que él rescata. Y otro tema que él dice es que hay una dimensión en estos viajes y en estas peregrinaciones muy importante que alude al hecho de que si Dios no hubiera incentivado a algunos a defenderse frente a las agresiones, no quedaría en pie ningún templo donde se mencionase y recordase y adorase a Dios. Esto es un tema muy importante. Quiere decir, de alguna manera el viaje del Papa Francisco es un reconocimiento, aún implícito o explícito, lo veremos a lo largo de estos días, pero implícito ya está hecho, al esfuerzo de la defensa contra una tremenda agresión que todos fuimos testigos hace unos años, que fue derrotada, que le costó la vida a mucha gente, y como coronación del sacrificio que conllevó esta defensa de la sacralidad, de las iglesias, de las mezquitas, de la verdadera religión contra esa agresión en nombre de una falsa religión, le costó la vida nada menos que a uno de sus principales protagonistas, tanto del lado iraní como del lado iraquí. Es decir, al Shahid, al mártir Soleimani, el comandante Soleimani, que es bueno recordar su nombre, y al comandante, también subcomandante el Mohandes, de parte de los iraquíes. Así que él augura el comienzo de una nueva era, de lo que veníamos hablando nosotros también. Así que bueno, estas son las palabras del estimado profesor. Como ven, yo creo que son palabras muy profundas, también abren debate a temas interesantes, muy importantes. Todo el progreso que ha hecho el shiismo, digamos, las dimensiones de este viaje, más allá, las múltiples dimensiones que mencioné, el doctor Abul Fadl Hashmanesh.